Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión, a esta sesión del día de hoy, este conversatorio. Gracias por estar acá. Saludos acá a Cristina Montoya, a Ben, a Raúl, a Lujana, a Janet, Isabel. Gracias por aceptar este llamado. A todas las personas que nos están viendo, escuchando también por YouTube, gracias. Pues bueno, pues ya teniendo varias personas acá reunidas, más personas irán conectando, más vamos a ir empezando. Entonces, como siempre, Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? muy bien, gracias Raúl. Hola Raúl, hola compañeros, ¿cómo están? Hola Isabelita, María Cristina, ya le ha saludado, Janet, Luján. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy puntual de los 144.000. Lastimosamente hoy no hubo video para que ustedes tengan la oportunidad de ver ante la conferencia, entonces pues más o menos vamos a tratar de resumir aquí el tema general. Em, Este, ese tema que trata Dante en esta conferencia hace relación a un momento muy específico en el tiempo del plan cósmico. Bueno, aquí tenemos como la línea de tiempo. Este fue el, em, sí, la línea de tiempo que hizo en algún momento Carlos Cuervo, que era un compañero nuestro, estaba en el grupo hace un poco más de unos 10 años, y hizo este resumen, pues sacado de los libros de Dante. Y el tema de los 144.000, que seguramente ustedes lo han oído pues por la misma Iglesia Católica, es un tema que está en la Biblia, en el libro de Revelación, es decir, del Apocalipsis, y pues ha tenido también diferentes interpretaciones de acuerdo a las diferentes religiones. En el contexto de lo que es la línea de contacto Ashtar, está asociado al tema de la evacuación mundial que se produce en esta última parte del plan cósmico. Aquí vemos, bueno, aquí tendríamos de toda la línea de tiempo desde hace 20.000 años hasta el momento, hasta el final del plan, hasta el nacimiento del hombre nuevo en el nuevo planeta. Em, entonces, si nos vamos primero desde el nacimiento de Jesús hasta el final del plan, pues tendríamos esto. Y lo que sería y la misión de los 144.000 estaría ubicada acá, alrededor de lo que ya es todo el proceso de evacuación. Lo que se llamaba la segunda y tercera etapa. Yo no sé si recuerdan cuál era la primera etapa. ¿Alguien de pronto que tenga idea? Etapa de evacuación. Ajá. Creo que si mal no recuerdo, creo que la primera era como tema de las migraciones y ese tipo Correcto. sí, de movimientos que se van dando por causas así, que aparentemente son naturales. Ujú. Sí, correcto. Entonces, dentro de lo que se habla de la primera etapa de la evacuación, y bueno, esto viene de Tuel en su momento, justo de lo que por ahí estábamos hablando con Luján antes de la reunión, justo de eso, y sea a principios del siglo pasado, y es como ciertos grupos humanos se empiezan a reubicar alrededor del planeta Tierra, sobre todo en un principio asociado a las migraciones por las guerras, por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos haciendo migraciones, por ejemplo, hacia el Cono Sur, hacia Norteamérica, y a medida que se va dando eso, se van reubicando. Entonces luego, en la segunda y tercera etapa, serían prácticamente lo que ocurriría durante la gran tribulación, es decir, durante los cambios planetarios. Entonces, nosotros sería justo después de donde nosotros estamos ubicados acá. Aquí Carlos pintaba el momento de hoy en lo que se llama el principio de dolores, es decir, cuando se empiezan a dar como las grandes señales de guerra, de rumores de guerra, los temas de las grandes pandemias a nivel mundial, etcétera. Sabemos que, bueno, las ha habido en el tiempo. Ahorita seguramente se han empezado a juntar como más ciertas señales específicas. Y la segunda etapa sería justo el momento en que se da la gran tribulación, es decir, el cambio planetario, cuando ya se
se genera el evento que ahorita vamos a ver. Se puede dar por varias causas, no se sabe aún, aunque Dante aquí plantea posiblemente en este momento haya una alta probabilidad de que esto sea por temas asociados al mismo hombre. Em, y la primera etapa se dispara en ese momento en que, en que se da, en que se empieza a dar ese proceso grande de cambio a nivel planetario y que hace necesario la asistencia de estos seres hacia la humanidad para rescatar algunas de las personas que están en la Tierra, los que de acuerdo a lo que hemos visto han logrado elevar su vibración, los que han logrado entrar en aquello que también llamamos el círculo de protección del Padre, y que han despertado básicamente la conciencia, han elevado su ser y pues han sido merecedores de ser considerados en ese punto. Esa es la primera etapa. Y en esa etapa pues se da em, lo que de pronto en Mateo 24 que se llama como la recogida o el arrebato, que llaman también otros, de esas personas que fueron dignas de ser tenidas en cuenta de un lugar a otro de la tierra, precisamente para salvarlos. Y se da el gran evento planetario. Y ese proceso continúa porque el evento planetario, cuando se da y empieza esa tribulación, algunos quedarán, pues se daría una gran, habrían cambios que producirían muertes en masa, pero mucha gente quedaría viva y eso se da durante unos periodos de tiempo que, bueno, fueron profetizados y más o menos hay alguna idea de esos tiempos, de acuerdo sobre todo a lo que se manifiesta en el libro de Daniel. Por eso aquí también siempre hemos recomendado tomar como referencia también lo que está en la Biblia, sobre todo en la versión Reina Valera, que es la traducción al español que guarda como la mayor, que es más fidedigna al mensaje original. Ahí empieza lo que sería el lloro y crujir de dientes, bueno, la evacuación, el reinado de la bestia, o sea, ahí se dan una serie de procesos que también vamos a ver, hablar un poco de eso, luego de que se da ese gran evento. Ahí es donde se daría el reinado de la bestia, ahí es donde él se revelaría ante el mundo. Esto era algo también que se preguntaba en otra de las reuniones. Y hay una pugna interna con esa humanidad que sobrevive a todo ese proceso inicial. Y hasta terminar con la evacuación sigue hasta la segunda y tercera etapa, porque luego de todo ese proceso, pues sigue el proceso de evacuación en curso hasta terminar, hasta que los eventos tienen que ser parados y sea el retorno de Jesús. Acá en este punto, donde se habla de una manera, puede ser simbólica, de la batalla en las colinas de Armagedón. Luego de eso, pues viene un periodo de 1000 años, que es donde Dante habla de las tres generaciones, esto ya es posterior. Pero la misión de los 144.000 se ubica puntualmente en esta parte donde se da justo lo que se da inmediatamente después de los cambios hasta que se paran los eventos. Entonces, Dante comenta que al principio de las transmisiones, él le comentaba de lo importante que era el nivel vibratorio humano, que en el principio de todo su proceso de contacto le hablaba de que el ser humano promedio en la Tierra tenía un nivel vibratorio alrededor de los 45.000 ciclos por segundo. Ese es el promedio planetario, era un nivel muy bajo. Y cuando él empezó el contacto, él no entendía mucho de esto. Yo solamente asistía, eran convocados a sitios de contacto y pues realmente no sabían por qué les mostraban las naves o los seres. Ellos simplemente sabían que esto era importante, pero no sabían la razón. Y esto lo hacían ellos, de acuerdo a lo que comenta Dante, por mostrarles de que el tema era real. Nosotros hemos hablado de que de que todo lo que transmitimos acá está asociado a la visión que tiene Fupeg en el contacto y sobre todo, no solamente sobre la visión, sobre la misión que tiene la línea Star de contacto dentro de todo lo que es el plan cósmico del Padre, que no abarca obviamente todo el plan cósmico. Nosotros somos un pequeñito
el labón dentro de todo el plan del Padre, que en estos días justo decía Dante en la conferencia, es un eslabón, es una función muy específica, el FUPEG y la línea STAR, esa que es la línea que viene a unir la parte espiritual con la parte cósmica. Hay muchas otras líneas de trabajo espiritual que también forman parte del plan divino, pero en la línea STAR es poder unir esos dos conceptos, entenderlos muy bien y tener ese despertar de conciencia, incluyendo este conocimiento de los seres extraterrestres por la misión específica que tienen esos 144.000. Entonces, por eso ellos iniciaron mostrándole las naves, iniciando que se habituaran a que esos seres son reales, son físicos, de que están en una labor de servicio, que los pudieran sentir de los contactos, sintieran esas irradiaciones de amor que tenía. Em, y también luego pues vinieron las enseñanzas espirituales con el despertar de conciencia. Em, entonces, esas enseñanzas éticas, morales y espirituales se daban para permitir esa desplasmatización de la pineal. Y aquí Dante explica cómo ese proceso no se puede dar, o sea, ellos, los dos seres que vienen a asistirnos, que vienen a irradiarnos para que se dé esa desplasmatización, para que se dé la apertura de las percepciones cuatro y quinto dimensionales. Entonces, si bien recuerdan, pues ahí tenemos la telepatía, tenemos la precognición, etcétera. Pero tiene algo muy importante y es que recuerden que la línea STAR está conformada con personas que tienen prevalencia mayor de genética adámica. Y el gen adámico o la raza adámica original, la que genera el plan cósmico, em, tiene la capacidad de materializar y de accionar sobre la materia cuando tiene el control de su glándula pineal cuando está desplasmatizada. Pues Dante aquí pone un primer punto y es que no se puede darle esa capacidad, los hermanitos no van a venir a ayudarle a desplasmatizar la pineal a una persona que en la proyección del tiempo va a estar dominada por el odio, porque si una persona en su mente que está alojando ese odio, pues va a proyectar esa energía hacia el mal y va a empezar a accionar y podría eventualmente generar daño en otras personas en vez de usarlo para bien. Pues por eso es que un primer punto en el componente de desarrollo espiritual era poder manejar ese emocional, poder manejar la parte de la mente, poderla controlar correctamente para evitar esas cosas. Entonces, en la medida de que esos seres van viendo que nosotros lo podemos controlar, trabajamos mejor nuestra voluntad para tener eso bajo control, eso permite el desarrollo de una misión de este tipo. Em, Dante hace énfasis acá de que por eso es que dentro de todo lo que es la realidad del universo, pues por eso existe también el bien y el mal. Esto Dante lo toca muy pocas veces porque, pues bueno, no nos interesa resaltar mucho el tema de la contraparte, pero pues hay que saber que existe y forma parte del mismo equilibrio del universo. Em, entonces, bueno, Dante comenta aquí algo muy importante, un poco al margen del tema de los 144.000 y sobre todo, o sea, cuando él toca un poco ese tema de la energía de la contraparte, y es que aún en presencia de la mayor oscuridad, si en algún momento de la vida tenemos alguna relación o contacto directo con esa otra realidad, de esa línea, digamos, del mal, ellos trabajan fundamentalmente a través del miedo y pueden estar materializados de diferentes maneras. Y Dante aquí lo que resalta, yo creo que es uno de los conceptos más importantes. Si bien Dante muchas veces él repite y profundiza sobre los mismos temas en general,
a veces él da unos tips que me parecen muy importantes. En esa conferencia él habla algo que me parece, ese concepto es fundamental. Él dice que cuando, si se da una interacción con alguna de las realidades del mal, aún en presencia de la mayor oscuridad, la menor cantidad del bien disipa la oscuridad. Para mí ese es un concepto revolucionario, porque si entendemos, logramos entender ese concepto, entendemos de que el mal pues trabaja es a través del miedo. Y el mal trabaja a partir de hacernos creer de que nosotros nos hemos separado de Dios, de que nosotros hemos perdido esa conexión y que no tenemos ninguna posibilidad de volver a Dios. Y trabajan constantemente con esa ignorancia. Por eso, y ponerle el ejemplo en la charla, cuando a alguien le hacen lo que llaman un trabajo de brujería, que sí involucra entidades asociadas al mal, entidades del bajo astral, entidades que han estado en un proceso involutivo y están en su proceso, algún día llegarán a la luz, pero en el momento están en un proceso involutivo. Generalmente a la gente le avisan, entonces no es simplemente que ponen lo que llaman el trabajo, la suciedad por ahí o lo que pusieron, sino que a la persona además le avisan que le hicieron el trabajo, no se queda ahí. Entonces él dice, ¿por qué hacen eso? Es porque no es suficiente con involucrar al mal en el proceso, sino que a la persona se le genera el miedo para que abra la puerta al mal. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros no necesitaríamos saber de nada de esto, de que hay el mal, de que está eso ahí. Por eso siempre hacemos el énfasis de que nosotros nos enfocamos en el mal propio, el que debemos trabajar, y no estamos llamados a enfrentar ese mal. No necesitamos saberlo, ni saber cómo opera, ni dónde opera, ni lo enfrentar, porque mientras nosotros no le abramos la puerta, sea a través del miedo, a través de involucrarnos directamente con esas actividades, no le vamos a abrir la puerta y no tiene ningún tipo de poder sobre nosotros. Obviamente, cuando la gente sí lo ha hecho, cuando se ha abierto la puerta, es un tema muy complejo. Tampoco lo tratamos aquí porque no es un tema que sea parte de nuestra función misional, pero sí, es todo un proceso. Pero lo importante es nunca meterse en eso. Y Dante aquí da el ejemplo de que cuando la gente empieza en todo este tema de adivinos, de meterse a buscar la persona que trabaja con estas energías, inicialmente se empieza a meter de a poco, todo parece bien, y cuando se da cuenta de que lo que hay de fondo es el mal, empiezan a manipularla a través del miedo, a decirle si es que si tú te alejas, entonces te va a pasar esto malo, esto no sé qué. Nuevamente, la manipulación del miedo y nuevamente a través de la creencia. Em, entonces, importantísimo ese concepto, entender que mientras no le abramos la puerta, no tenemos nada que tener miedo, no tenemos que tener preocupaciones de que nos tenemos que proteger con cosas especiales ni acudir a cosas extrañas simplemente nos tenemos que mantener en el proceso, eh, y no relacionarnos con esos temas. Bueno, y bueno, cuando nosotros estamos en el trabajo y trabajamos en nuestra percepción, al aumentar la vibración, el concepto principal de tener esa elevación de conciencia, es que nosotros al aumentar la vibración empezamos a desarrollar todos los dones. Y aumentar la vibración, como hemos visto, pues implica trabajar los diferentes puntos del despertar, los 7 puntos básicos que hemos visto: alimentación, respiración, mantralización, la parte mental, la parte emocional, em, la oración. Bueno, y a medida que lo vamos haciendo, pues claro, toda nuestra parte mental se va armonizando, nuestra parte emocional, y eso permite que la vibración vaya subiendo. Eso y la ayuda de arriba. La ayuda de arriba, por eso, pues, acá en FUPEC, pues, hemos visto la meditación crística solar, que ahorita vamos a ver. Esto tiene una connotación especial. Se empieza a desplamatizar, la glándula pineal, se empiezan a armonizar los chakras. En la medida en que cada uno de nuestros aspectos esté equilibrado, cada uno de estos punticos de luz que vemos aquí en la imagen
dependiendo de cómo manejamos estos 7 puntos, igual cada uno de estos elementos va a estar más o menos armonizado, alineado y conectados hacia la fuente de todo lo que es. Em, hay una parte importante de la humanidad que no tiene la vibración alta, pero son personas que practican el bien y no tienen que estar asociadas a estos temas. Pueden ser personas que ni siquiera estén asociadas a una religión, pero han evolucionado por mérito propio, hacen el bien a la humanidad, pueden estar haciendo servicio, pueden incluso estar haciendo mucho más de lo que hacemos aquí en FUPEC. De hecho, Dante suele decir que normalmente los que estamos en FUPEC no somos ni los mejores ni los peores. Lo que nos tocó acá son personas que generalmente están en el promedio de lo que hay. Y entonces pueden haber muchos otros grupos humanos que saben de, hecho, que se han podido orientar hacia Dios, hacia la energía del bien. em, y también son merecedores, obviamente, del rescate en el momento en que esto llega, el proceso de evacuación. No obstante, a pesar de que ellos pueden tener este nivel de conciencia elevado y ser personas de una gran bondad y que incluso también tendrán un nivel vibracional alto, pues si a ellos les cuentan de todo el tema extraterrestre, pues van a pensar que esto es del demonio, que esto es del mal, simplemente por un tema de concepción, que no es un tema malo, es simplemente así, es como la cultura los ha enseñado. Por ejemplo, en los grupos evangélicos, que son grupos que muchas veces están muy conectados con la línea crística, los grupos evangélicos cristianos, y que son personas que están, muchos de ellos, obviamente no podemos generalizar, pero muchos de ellos sí están orientados hacia el bien, em, y por lo que ellos ven en su doctrina, ven todo esto, todo el tema, por ejemplo, cósmico, todo el tema de los extraterrestres como algo malo, y ven este tipo de grupos como cosas de la contraparte. Entonces, es un tema que en el caso de ellos es simplemente incidental, no es importante que ellos sepan de esto para ellos evolucionar, pero llegado el momento de la ecuación, pues sí empieza a tener una importancia. Entonces, por eso aquí viene uno de los puntos principales de la razón de que se requieran los 144.000, que son aquellos que además de haber elevado la conciencia, han podido tener conciencia de cómo está unido el proceso evolutivo al tema cósmico, al tema de la espiritualidad, al tema cósmico. Entonces imaginemos, si se da el proceso de rescate, a estos seres los llevan y aparece, por ejemplo, un ser como Ashtar Sheran, un hermanito de otra tipología, un macrocéfalo, pues obviamente van a salir corriendo, les va a dar un infarto. Entonces va a tener que haber esas personas que hagan ese nexo durante el proceso de despertar. Entonces, al levantarlo los hermanitos, estos seres, como los que pueden ser de un grupo evangélico, o los que pueden ser de un grupo cristiano o de una religión oriental de otro tipo, que también están dentro del plan y también han logrado ser merecedores, a los hermanitos les toca levantarlos mediante un extractor de una manera obnubilada. Un proceso de obnubilación, ellos son semiconscientes, eso no es lo mismo que estar dormido, ellos están en un estado de semiconciencia básica, pero pues no pueden hacer cosas como caminar. Entonces, ellos son elevados, son llevados, como sabemos, a uno de los sitios de supervivencia, que pueden ser naves, pueden ser sitios en la tierra, pueden ser zonas, por ejemplo, como Campo del Cielo, que van a estar protegidas por cúpulas, pueden ser reductos intraterrenos, ciudades subterráneas que también han sido preparadas para esto, naves por fuera de la Tierra, incluso hasta sitios por fuera del planeta en sitios cercanos. Entonces, por eso se requiere esos seres humanos que tengan esa preparación, esa conciencia de esas dos realidades. Entonces, sí, Dante visualiza lo que le han mostrado a él, son como unas especies de camilla. Bueno, esto lo saqué obviamente de una imagen de seguramente alguna película, otra cosa, pero él visualiza como unas camillas así, semi inclinadas, donde es el punto donde los llevan, donde los trasladan y con una base así como vemos aquí para los pies. De pronto algo mucho más sencillo que es unas cápsulas mucho más pequeñas,
y donde él visualiza las personas una al lado de las otras. Entonces, en ese momento es cuando, si estamos hablando de toda la humanidad, aquí estamos hablando, él calcula que de acuerdo a la población actual, que está cerca de los 8.000 millones de seres humanos, aproximadamente entre 1.000 millones y 1.200 millones podrían ser las personas que puedan entrar en el círculo de protección del Padre. Eso puede ser un estimado y esto puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, estos 144.000 entrarían ahí. Cada persona tendría que tener asignada unas 7.000 personas o más aproximadamente. Y esa persona es la que entraría a ayudar a esas personas en ese momento a adaptarse a la nueva situación que ocurrió, a explicarles qué pasó, a explicarles el nuevo contexto de la realidad para que ellos se puedan adaptar. Entonces, esa es una primera misión que tendría esos 144.000. Sobre estas personas, los hermanitos pueden empezar en un proceso de generar esa conciencia, como esos grupos de contacto que les empezaban a mostrar los seres extraterrestres, algunos de ellos que han subido a las naves, algunos que les han hecho tener visiones de este futuro, o de las naves, o cómo sería esto, como en el caso de Anti. A estos seres humanos pues le empezaron a potenciar capacidades, y sobre todo personas que, como hemos visto, tienen una predisposición desde el punto de vista genético, eh, por su sumatoria genética, biológica y espiritual dentro del plan cósmico. Entonces son personas que tienen una predisposición para que estos dones se activen, y son seres pues, que han trabajado activamente para potenciar esas capacidades perceptivas. Entonces, muchos de nosotros seguramente tendremos recuerdos de la infancia. Puede ser que estas manifestaciones se hayan podido dar como entre los 5 y 10 años. Por ahí hace unas cuantas reuniones, creo que la pregunta era eso, cuando nosotros hicimos conciencia de ese despertar espiritual, y seguramente tendremos algunos recuerdos de cosas que nos pasaban en este rango de edad, donde sentíamos, por ejemplo, alguna presencia, donde nos sentíamos acompañados y pues no había nadie. Entonces muchos de nosotros tuvimos esto, o algunos de los casos tuvimos sueños premonitorios, em, y seguramente era porque ya desde ese año nos habían identificado en algunos casos y habían empezado ese proceso de acompañamiento, ese seguimiento, porque sabían que había un potencial y ellos podían ver esa proyección del tiempo. Obviamente ellos no se fijan en los aspectos físicos, se miran en este nivel vibratorio. em, y sobre todo a lo que viene haciendo este ser humano en vida. Ellos vienen potenciando lo que algunas personas pueden desarrollar. Entonces, bueno, acá en esta parte Dante vuelve a hablar, creo que ya traté lo del miedo. Entonces, las personas que están sobre todo conectadas con estos temas suelen hacer, decíamos ahora que el promedio de la humanidad tenía un promedio de 45.000 ciclos de vibración atómica por segundo. Las personas que suelen tener esta predisposición para desarrollar el despertar de la conciencia cósmica suelen hacer con un poco más, tal vez con 80.000, 90.000, 100.000 ciclos. Y a medida que han ido cultivando, bueno, eso es lo que tendrían hoy en día, nacieron con más de 45.000, seguramente a través de la asistencia de arriba y de lo que han trabajado en vida ha subido a 80, 90.000, 100.000. Y si han cultivado su espiritualidad, pues esta proporción es pues, mucho mayor. Entonces, en esos casos, en el caso de los que están en esta línea de trabajo, no solamente mantienen ese nivel vibratorio, sino que el proceso es acumulativo. O sea, no es un tema de que están en un promedio de 100.000, 120.000 y de pronto, si bien puede oscilar y si bien puede bajar un poco, no se va a bajar a 45.000 y se va a quedar nuevamente en 45.000.
a medida de que la persona va aumentando trabajo en el proceso, eso se va agregando y va mejorando en el tiempo. Es algo que antes siempre he enfatizado mucho, de que cuando se está en un camino de estos, siempre se va a ir hacia adelante. Y esto pues a través de la asistencia que ellos dan, lo que siempre hablamos de que hay una irradiación en los sitios donde se reúne la gente a estudiar esos temas, siempre hay una irradiación con el 30% por encima del promedio de todo el nivel vibratorio del grupo, y normalmente estos grupos, la gente afín suele tener ya un nivel vibratorio relativamente alto. Eh, Hace un tiempo, cuando antes inició en esto, podíamos hablar hace 2, 3 décadas, el promedio vibratorio estaba alrededor de los 95.000 en las personas que tenían un nivel vibratorio alto. Hoy en día, como se ha extendido el tiempo, como sabemos a medida que el tiempo se va dilatando, es decir, el tiempo que hay hacia antes de los cambios, em, la exigencia empieza a ser mayor. Entonces, hoy en día esa base de nivel vibratorio alto no está en 95.000, sino que está en 120.000 ciclos. Y este nivel vibratorio se requiere para que cuando se dé esa elevación, la persona pueda estar consciente de todo el proceso y que la ayuda que ellos van a dar pueda ser direccionada para que estas personas puedan tener el corrimiento de los velos y poder hacer esa ayuda hacia los otros seres humanos. Está pues la promesa del Antiguo Testamento, em, donde Yahvé elevaría a su pueblo. Jesús dice que enviará a sus ángeles en Mateo 24 como de trompeta a recoger a sus elegidos de una esquina a otra del planeta. La Legión de María habla también de elevación. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, incluso hasta culturas antiguas. Los mayas cuando ven, o los aztecas, perdón, cuando ven llegar a los españoles, ellos piensan que esos eran los seres evolucionados que los iban a rescatar. Por eso inicialmente los tratan como si fueran dioses. Pero ha estado en o sea, podemos ver que estaba en todas las tradiciones antiguas. Entonces, esto se ha anunciado, está entonces en todas las tradiciones proféticas, y se habla también pues que cercano a estos eventos pues habrá señales, habrá guerras y rumores de guerra, las potencias de los cielos caerán conmovidas, habrá pestes y la mayor de la parte de la humanidad no se dará por enterado de esto. Y bueno, pues nosotros vemos que cada vez hay más de estas señales. Como hemos dicho siempre, del día y de la hora nadie lo sabe, no debemos direccionar nuestra vida tampoco debido al miedo a ciertas cosas, pero sí saber conscientes de que estas cosas ocurrirán algún día, no sabemos si nos corresponde a nosotros, pero la visión de antes es que ese tiempo está muy cerca. Eso es lo que también él resalta mucho en esta conferencia, es digamos, la convicción que él tiene. Y bueno, tocará esperar a ver qué pasa. Yo sé que esos temas a veces pueden generar algo de miedo, pero no debemos direccionar esas cosas debido al miedo. O sea, debemos entender y lo que debemos saber de todo esto es que habrá una ayuda en su momento, de que debemos poder ser esa tranquilidad, sobre todo para otras personas en su momento, dependiendo digamos, de lo que nos corresponda en su momento. Entonces, bueno, aquí Dante hace una pregunta y no sé si alguien lo sepa. ¿Qué diferencia hay entre la meditación y el rosario? ¿Alguien sabe? A nivel espiritualmente hablando. Bueno, Dante comenta que cuando se ora, cuando se habla de la energía suprema de Dios, los hermanitos hablan de todo lo que es. Cuando hablan del concepto de Dios, si bien sabemos que existe un Padre celestial, que es el Padre de Jesús, que es un ser adámico de alta evolución, el concepto de Dios es un poco diferente. El concepto de Dios que dan los hermanitos es aquel que es todo lo que es y aquel que mantiene en armonía el todo.
pero a pesar de los hermanitos de toda la evolución que tienen, ellos no alcanzan a entender o comprender en toda su naturaleza de qué es de ese concepto de Dios. Saben qué es eso básicamente, pero no lo entienden en toda su esencia, aún a pesar de su alta evolución. Solo saben de que, a pesar de que no lo pueden entender, ven su manifestación en todas las formas de vida, en los seres humanos, en los animales, en toda la complejidad, del universo. Entonces, es aquel que mantiene todo el universo funcionando, mantiene todo en armonía, funcional, y nosotros formamos parte de esa energía y de ese todo lo que es. Entonces, cuando nosotros accionamos sobre el mundo, estamos accionando sobre la misma energía de la esencia de Dios. Y podemos entrar en acción sobre esa fuerza. Cuando se entra en oración, se está entrando realmente en resonancia con la fuente del todo lo creado y entramos en vibración con esa fuerza. Por eso es la importancia que tiene, la oración. Y esa oración, y esta acción es la fuerza que manifiesta lo que nosotros llamamos milagros. Por ejemplo, puede en un momento dado ayudar a materializar células sanas, una persona enferma. Eh, y en cambio, la meditación tiene que ver con un proceso que ayuda a generar el equilibrio entre la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu. Una persona puede orar mucho y seguramente a través de la oración va a recibir mucho beneficio, espiritual, y puede llegar, como decía hace un rato, a manifestar lo que nosotros llamamos milagros. Pero si una persona además de orar medita, esa capacidad de conectarse con la energía de todo lo creado se potencia muchísimo. Entonces, esa es la diferencia que hay. Por eso, dentro de los 7 pasos, se nos llama a manifestar o a hacer las dos, a tener la disciplina sobre esas dos actividades. Bueno, y sobre esto, pues Dante comenta sus experiencias personales porque él a través de su vida, pues pudo, ver experimentos, pues cuando él seguramente estaba en la universidad, él estudió un poco en la Universidad de San Salvador ahí en Buenos Aires. Ahí habían, sacerdotes jesuitas que trabajaban con todo el tema de la parapsicología. Entonces, él pudo ver experimentos, eh, como un experimento que yo incluso cuando estaba niño lo hacíamos, que era poner las manos a una persona y tratar de levantarlas. Él comenta que ese experimento lo hicieron ahí en la universidad, veían cómo previo a hacer la imposición de manos, la persona pesaba, tenía un peso y luego de hacer la imposición se anulaba lo que se llama el gravitón y la persona se podía levantar casi sin ningún esfuerzo. Comenta también pues sus primeras, experiencias de percepción extrasensorial que le hacen ver cosas que iban a ocurrir antes. En el caso pues incluso él tiene percepción en su momento, que estaba joven, no entendía del todo lo que pasaba o cómo actuaba esto, pero empezaba a ver, por ejemplo, alguna vez estuvo en hipódromo y le alcanzan a mostrar el caballo ganador, un caballo que además nadie preveía que podía ganar, y lo que ocurre es que durante la carrera hay un accidente entre los caballos que sí tenían posibilidad de ganar, y entonces este que era un caballo de los más malos gana, y eso lo alcanza a dar, y Dante incluso alcanza a apostar por ese caballo porque lo alcanza a ver. Entonces él empieza a tener esas percepciones. Otra anécdota que él comenta era que cuando el profesor, él sabía que tenía algunas de esas capacidades y empezaba a hacer de que se saltara su apellido cuando empezaba a llamar a la lista en el colegio. Entonces al final el profesor trataba de hacer la cuenta de a cuántos habían asistido y no le daba, y decía falta alguien y los contaba y no le da la misma cuenta. Bueno, él empezaba a tener como esa experiencia y saber sobre lo que estaba accionando. Obviamente los dones no eran para eso, pero él era un niño. Pero en esa época, él está siendo un niño, pues empezar el despertar. em, Cuando él estaba pequeño, pues su madre muere muy joven. E incluso él, en algún momento estaba llorando, pues porque se separaba en ese momento de su madre, y
ahí él empieza a oír voces de Maya, que era una de las seres que se contacta con él desde muy pequeño, y le decía al oído que, que él volvería a ver a su madre, y lo consolaba de esa manera. Y él, pues bueno, no entendía mucho eso. Ya a los 9 años se da la experiencia de Bariloche, que él cuenta que es uno de sus primeros contactos. Empieza a ver las esferas, las caneplas de monitoreo en su habitación. Le muestran primero un ruido. Él en un campamento que está en Córdoba con su esposa actual, oyen como por debajo, como si estuviera pasando un camión. Y y es como un temblor. Y esto lo recuerda él durante una visión que tiene, también una experiencia onírica durante el sueño, donde le muestran que él está en una oficina y él es cuando ya iba a estar grande, que él un tiempo tuvo esta oficina por allá cerca, bueno, él tuvo en dos partes oficina, una fue cerca de una plaza que se llamaba Congreso, y ahí le hacen ver en ese momento que empiezan los cambios planetarios. Él sale a una plaza, está en oscuras ya la ciudad, o sea, no hay luz, se está inundando la ciudad, o sea, Buenos Aires queda al borde del mar y ve que ya el mar se está entrando en la ciudad y él alcanza a visualizar hasta ese momento en que tiene que salir a ayudar. Entonces y él tiene esta visión en varios momentos de su vida. Entonces, Entonces a él le empiezan a mostrar de diferentes maneras todo el proceso del plan cósmico, de los cambios planetarios, lo que tendría que transmitir a futuro. Entonces él explica que en ese momento seguramente pues habrán unos que se van a quedar. Él siempre ha hablado de que él es de los que se va a quedar, porque seguramente él también, bueno, esto no lo dice en esta conferencia, pero él se visualiza luego llegando a un sitio todo pues en mal estado y eso luego de todo el proceso. Y muy seguramente esto era lo que él explica también como un futuro eventual. Uno puede tener visiones, si uno empieza a tener el desarrollo de la cuatro y quinta dimensión, uno puede tener visiones de lo que va a ocurrir, de algo cercano a lo que va a ocurrir, pero finalmente eso era un futuro alternativo que estaba cercano a ocurrir. Y como él lo comenta más adelante en la conferencia, los cambios planetarios en el año entre 98 y 99 del siglo pasado estaban por ocurrir y se iba a dar el choque del meteorito y ese meteorito es anunciado a varios grupos de contacto en el mundo, los cuales se unen y hacen la petición conjunta de que ese meteorito sea desviado. Finalmente la Confederación toma la decisión de desviarlo y esto no se da. Entonces seguramente lo que Dante visualizaba en ese momento, eh, que él en su momento tuvo esa oficina que él visualiza durante esas experiencias, era lo que iba a ocurrir seguramente si los cambios planetarios hubieran ocurrido en ese momento. No se da y bueno, él seguramente desenlace de los eventos se va a dar diferente una vez ocurran los cambios planetarios que ocurrirán por otra causa. Entonces, bueno, como decía hace un rato, se estima que la traslación van a ser de 1.000 a 1.200 millones de seres humanos. Originalmente, los 144.000 que se hablaban en la Biblia iban a ser seleccionados entre las tribus de Israel, porque recordemos que el pacto entre el cielo y la tierra originalmente era solamente con el pueblo de Israel y luego con la venida de Jesús se universaliza a todo el mundo. Entonces ahí entran todas las demás tradiciones hinduistas, islamistas, cristianas, no judías, etcétera. Entonces hay una serie de señales que se van a dar en su momento. Entonces, como decían ahora, eh, cuando sea hollado el lugar santo es una de las principales. Ese periodo dura más o menos 45 días y esos periodos de los 45 días es lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Aquí voy a volver al punto que veíamos de la línea de tiempo. Ven que ese es el primer punto, es decir, el momento de los cambios planetarios. Ahí es cuando inicia. Entonces, en el momento en que se dispara ese evento planetario, es un proceso de 45 días. Y luego empiezan otras acciones
que duran, de acuerdo a lo que se ve acá, y esto está al final del libro de Daniel, se habla de 1290 días. Esto aproximadamente 3 años y medio, es un poco más de 3 años y medio. Entonces hay diferentes interpretaciones de qué puede ser ese evento que dispara la gran tribulación. Algunos pensaban que puede ser la pandemia, pero en realidad Dante lo que explica aquí es el tiempo cuando se ha quitado el constante sacrificio. Y una de las interpretaciones que él da a este suceso es el 27 de marzo del 2020, cuando el Papa oficia una misa en el Vaticano. Solo ahorita más adelante vamos a ver una imagen de ese momento. Y esta es una de las posibles fechas del inicio de esos 1290 días. Si llegase a hacer eso, pues eso nos llevaría nomás hasta el 27 de septiembre del 2023, el cálculo que él hace en la conferencia. Yo hice más o menos el cálculo en una hoja de cálculo y me da más o menos mediados de octubre. Si vemos mediados de octubre, fue más o menos cuando inició la actual guerra de Israel. Em, Ahí tendría que haber algún atentado, él dice así en la charla, él tendría que haber algún atentado en las sinagogas de Israel o del Vaticano. Ahí empezamos 45 días, los que será la gran tribulación. Como les digo, esto es solo una posible interpretación. Él lo presenta como sí, una posibilidad. Em, Al darse esto sería un tiempo planetario muy complicado y ahí iniciaría la evacuación una vez se dé el proceso de cambio planetario. Ahorita vamos a ver, pues a esto hay diferentes interpretaciones de lo que puede ser, o pueden haber diferentes causas. Bueno, entonces una vez se da la evaluación, bueno, la evacuación, eh, y son llevados estos seres humanos a las naves o a los sitios, otros, como decía, puede ser otros sitios en la Tierra, pueden ser fuera del planeta, pueden ser en naves, pueden ser en ciudades como Campo del Cielo, que están cubiertas por cúpulas. Ahí, cuando son elevados estos entre 1000 y 1200 seres humanos, cada uno de los 144.000 tendría a su cargo 7000, 8000, depende de las personas que sean finalmente, en cada uno de estos sitios. Dante ha visualizado como unas camillas, bueno, yo les decía que era algo parecido así, que inicialmente estarían inclinadas, ahí las personas serían llevadas en estado de omnibulación, y esas camillas al momento del despertar serían elevadas hasta poner las personas como en un estado horizontal. Esto es lo que le han hecho ver a él en visiones. A los 144.000 en ese momento se les clarificaría la conciencia, se les retiran los velos y en ese momento estarían acompañados, ese proceso de transición de despertar al resto de las personas, habrían con los seres humanos de la Tierra que están conscientes en ese momento, habrían tipologías extraterrestres humanas compatibles con la nuestra, es decir, no serían muy diferenciables de seres extraterrestres como por ejemplo los macrocéfalos o de pronto los grises, que por cierto, aparte de los grises zetarreticulianos, hay grises que forman parte de la Confederación y son también, están como parte del proceso de asistencia. Entonces, esos no estarían presentes ahí, estarían los que nosotros podríamos confundir con una persona normal al lado de los 144.000, y ahí se empezaría como el proceso de concientización de los que fueron evacuados. Em, y obviamente no es, son los seres que tuvieron esta preparación, este despertar de conciencia cósmica, y en ese momento además tendría un corrimiento de los velos, o sea, en ese momento empezarían a recordar todo ese conocimiento oculto y todo eso que fue transmitido para hacer de mejor manera su misión en ese momento. Él dice que también que en ese momento de correr los velos, pues seguramente habría personas de la propia familia de esos 144.000 cerca, también para que esas personas pues, no estén preocupadas. Muchas veces esos familiares serán elevados también por amor a las personas que hicieron los méritos. Y podemos asimilar esto como al momento en que cuando vimos en la Biblia que los apóstoles
que llegaron las lengüetas de fuego, que estaban ellos todos asustados, estaban todavía escondidos porque los romanos los estaban persiguiendo. Llega el Espíritu Santo en forma de lengüetas de fuego, e inmediatamente empiezan a hablar en otros idiomas, salen a predicar a diferentes partes del Imperio Romano y empiezan a cumplir su misión de un momento a otro como si hubieran recibido todo ese conocimiento. A los 144.000 en ese momento también se les curarán de sus enfermedades. em, a las otras personas que también fueron merecedoras, pero que no forman parte de los 144.000, las irán despertando de a poco. Entonces las camas o esas plataformas se ponen en este modo vertical, quedan las personas de pie y se les empieza a explicar a cada uno de lo que pasó. O sea, en el momento los 144.000 les tendrán que explicar que hubo o un alón solar, o un meteorito, o una guerra nuclear, y están en una situación donde tuvieron que ser evacuados y donde les tienen que explicar que existen estos seres extraterrestres, y que son una realidad y que son parte de la creación de Dios y que pues no son personas que vienen a hacernos daño. Bueno, a las personas que han sido rescatadas también se les curaría en ese momento, incluso personas que tienen enfermedades o dolencias antes de los cambios. O sea, no solamente les curarían de sus heridas que pudieran haber tenido por los eventos planetarios, porque bueno, la mayoría igual se trataría de evacuar antes de que esto se dé o que se den lesiones, pero incluso a estas personas se les curarían enfermedades que traían antes de los cambios planetarios. Y esto es algo que pues no va a ser ajeno a culturas orientales, por ejemplo, que también tienen esta tradición de que sus deidades también los rescatarían. Bueno, entonces, como hemos visto en otras ocasiones, el proceso de cambio se puede dar por un evento cósmico, es una de las alternativas. Aquí vemos, esto es lo que sería el sistema solar. Anteriormente se sabía que está el cinturón de asteroides entre Marte y el siguiente planeta, que creo que es Júpiter, y no se sabía de que había un cinturón más afuera, más exterior a los planetas, que aquí está representado como el cinturón de Cuvier, y uno todavía más lejos y mucho más grande, que es lo que nosotros llamamos la nube de Oort. Esto es como una representación gráfica, no esta escala. Esto es más o menos, serían como los niveles de magnitud. El sistema, lo que es el sistema solar, donde están todos los planetas del sistema solar, sería el puntico blanco que está aquí en la mitad. Y todo ese sistema se va movilizando a través del espacio. Todo esto va viajando, digamos, sobre esta línea roja que es un vector, pero adicionalmente esta línea roja, bueno, todo el sistema va orbitando en un punto y se va trasladando alrededor de la Vía Láctea, pero este vector de gravitación que lo atraviesa siempre, lo toca cada 14.325 años en promedio. Eso es porque el Sol, o bueno, todo el sistema solar se tarda 28.750 años en dar aquí toda la vuelta. Entonces, cuando atraviesa este punto, sea en esta esquina donde están esos dos círculos rojos, hay una reacción que afecta tanto al Sol, que puede de cierta manera generar como una tensión adicional en el Sol, que puede generar un alón solar, que puede ser una de las causas de los cambios planetarios, pero además genera una perturbación en la nube de Oort. La nube de Oort, que es esta nube que está alrededor del sistema solar, es un conjunto de partículas, asteroides, piedras. O sea, es un gran conjunto de material remanente, de rocas y asteroides, que cuando se ven perturbados por este vector gravitacional, pues tienden a ir o al centro del sistema solar o hacia afuera. Y el problema se da que cuando pasa por ese vector, entonces esas piedras o esos asteroides tienden a ir hacia el Sol, algunos van hacia afuera, los que van hacia adentro pues tienden a chocar contra los planetas que están en el sistema solar.
Afortunadamente en nuestro sistema solar pues hay dos cuerpos celestes que son muy grandes, uno es el Sol, otro es Júpiter y ellos tienden a absorber la mayoría de estos impactos, pero algunos de ellos pueden alcanzar a llegar a la Tierra. Esa excitación o ese paso por el vector gravitacional se dio hace años y lo que pasa es que los asteroides demoran tiempo en llegar al centro del sistema. Y eso es lo que podría generar en un momento dado un impacto contra el planeta Tierra. Esto incluso se conoce a nivel científico, los científicos le llaman némesis porque ellos creen, bueno, ellos tienen la teoría de que puede no ser eso, sino puede ser un planeta grande que pueda estar llegando cada determinado tiempo, cada esos periodos de tiempo, cada 14.000 años hacia el centro del sistema solar y generando perturbación entre los otros sistemas de asteroides y generando también, al final, el mismo efecto, impacto de asteroides contra la Tierra. Cuando hablábamos de estos ciclos de 28.000 años, lo otro es que más o menos entre 10 y 20 ciclos, es decir, no todas las veces que la Tierra pasa por los dos puntos rojos que veníamos acá, puede darse lo que llamamos una luz solar. A eso lo podemos asimilar como una compresión del Sol que genera a la final que se genere como una onda de expansión de energía en todas las direcciones. Como si el Sol, si ustedes han visto las eyecciones de masa coronal que se suelen dar en el Sol, que son lo que llamamos las llamaradas solares, que cuando llegan a la Tierra afectan comunicaciones, que generan las auroras boreales que se ven en los hemisferios norte y sur, muy al norte, muy al sur. Si son lo suficientemente fuertes, pues pueden generar otros efectos mucho más grandes que pueden afectar la vida sobre el planeta, destruirían todo lo que existe a nivel electrónico. Y bueno, hoy de pronto no alcanzamos a ser conscientes de todo lo que implica y todo lo dependiente que somos de todo lo electrónico, pero por la cantidad de gente que hay, si de un momento a otro llegara un evento de estos, no sería solamente lo que generaría sobre el impacto en la vida, esto afectaría la capa de ozono, llegaría más directamente los rayos ultravioleta, pero si además de eso se destruye todo lo electrónico, pues pongámonos cuidado, las bombas de agua que bombean el agua a todas las casas, todo lo que mueve los suministros de alimentos, o sea, se generaría una desabastecimiento a nivel mundial de servicios básicos que convertiría todo el planeta como en una zona de guerra. Entonces, este es uno de los posibles eventos que podría disparar los cambios planetarios. Otro, pues como veíamos acá, podría ser el tema de otro choque de un asteroide diferente al que en su momento se desvía. Mm, Nosotros vimos de que al parecer en el año 2012 se iba a dar un alón solar. Sin embargo, ahí es cuando vemos las imágenes que de pronto nos ha mostrado Juanito en varias de las conferencias que él nos ha dado, donde se ven las naves de tamaño de planetas que estuvieron cerca del Sol descomprimiéndolo, y seguramente eso permitió que en este ciclo, en este cambio de ciclo, no se diera un alón solar. Esto al parecer estuvo a punto de ocurrir en el 2012. Em, y diferentes grupos, tanto en el año 98-99 como en el año 2012, fueron avisados de esto y a través de peticiones que se hicieron a nombre de la humanidad en ese momento, se pudo obtener la ayuda por parte de la Confederación para que esto no ocurriera. Aquí pues pongo la foto del año 98, donde se da uno de estos anuncios en este sitio con este mismo grupo de gente. En ese momento se hizo la meditación. Bueno, esta foto es de otro día, pero fue a los pocos días de esto. Y al parecer eso le permite a la humanidad tener un poco más de tiempo. En el caso de Argentina, Dante comenta que se hizo en la casa de Carlos y Graciela de Temperley, para los que los conocen. Em, y pues el otro evento que podría generar todo esto, pues sería la propia locura humana. Pues aquí serían razones que no serían astrofísicas, sería la misma locura del hombre. Ellos no pueden evitar que nosotros
generemos guerras, pues ya lo hemos visto, si pudieran evitarlo, hubieran evitado las guerras mundiales, hubieran evitado la Segunda Guerra Mundial, tantas masacres que se han dado a través de toda la historia de la humanidad, no fue solamente el siglo pasado, casi que la constante del ser humano ha sido la guerra durante casi toda su historia. No evitaron ni Hiroshima ni Nagasaki, pero lo que ellos sí pueden evitar es que destruyamos el planeta por completo, es decir, que explote prácticamente el planeta, eso no lo permitiría nunca, porque si el hombre accionara en la destrucción del planeta, estaría afectando un orden de ya todo el sistema planetario, donde sabemos hay otras formas de vida que serían afectadas también por ese evento. Entonces eso ellos no lo permitirían. Em, bueno, aquí Dante comenta también de que en algún momento durante estas señales de estos círculos de las cosechas, incluso una vez uno de esos agroglifos era una representación de todo el sistema solar sin la Tierra ahí, y era como un anuncio de esto, que ellos no permitirían de que ese momento ocurriera. Entonces, si nosotros desapareciéramos por completo, es decir, todo el planeta, pues se regeneraría un desorden sobre todo el sistema. Entonces, dentro de lo que se ha profetizado, estamos en un momento muy complejo, donde con un alto riesgo de que esto suceda, de que un escenario de esto se materialice, pues no es sino seguir las noticias que lastimosamente no muestran un panorama muy alentador. Dante, lo que dentro de lo que él considera, esto es un escenario que puede estar muy cercano. Y, y bueno, los que más o menos seguimos noticias sabemos de que no es solamente lo que puede estar ocurriendo en Ucrania, sino que esto forma parte de un proceso mucho más complejo que en cualquier momento puede involucrar por completo a la OTAN y puede desencadenar en cualquier momento un evento de estos. Entonces, ¿cómo lo van a detener? Entonces, en su momento seguramente harán de que todo deje de funcionar. Obviamente esto es luego de la gran tribulación, esto es luego del reinado del maligno. En medio del proceso habrá bueno, la evacuación ya habrá iniciado en ese momento. Y aquí es el momento donde seguramente buena parte de los 144.000 también tendrán que servir en la tierra. Es parte de lo que le muestran a Dante en sus visiones. Esta, y bueno, hay muchas señales, digamos, en el orden de lo que está ocurriendo mundialmente. Dante comenta que pues hay parte de la humanidad que tiene acceso privilegiado a esta información, que sabe de que hay un riesgo cada vez más grande de que esto ocurra a nivel planetario, a nivel de un conflicto generado por la humanidad, y vemos noticias como esto. De hecho, esto es una noticia de hace 2 años que le ha mostrado en otra conferencia, donde países como Alemania ya le advertían a sus habitantes que empezaran a preparar alimentos, que empezaran a preparar refugio. Vemos también pues en otros países que empiezan a construir búnkeres, tanto pues algunos gobiernos que lo han hecho para todos sus habitantes como otros que pues, lo han convertido en negocio como este, donde pues lo venden para los ultra ricos. Obviamente sabemos que esto pues no va a ser una escapatoria permanente a lo que vaya a ocurrir. No obstante, también sabemos que después de los cambios habrá una parte de la humanidad que quedará en estas condiciones, que será dejada a su suerte. Y, em, y bueno, es una dinámica que no conocemos puede pasar después. Otro ejemplo, Rusia también empieza a construir búnkeres contra catástrofes. Esta también es una noticia antigua. Otros sitios donde han convertido esto eran básicamente búnkeres militares abandonados que lo convirtieron luego en ciudadelas de supervivencia. Un video que esto sale hace poco, donde esto es un video de la ciudad de Nueva York,
donde le empiezan a decir a la gente cómo actuar en el caso de un ataque nuclear. Y pues es muy diciente que los gobiernos empiecen a preparar a su gente, es por lo que eso es una indicación de que saben que hay un riesgo alto. Esto lo veíamos mucho en la Guerra Fría, es decir, entre los años 50 y los 80, en toda esta época donde, bueno, era común ver estos videos. Y unas décadas pensamos de que este tipo de escenarios se han superado, de que los seres humanos no iban a ser capaces de llegar a un punto de una confrontación nuclear, pero vemos esos videos como este, los gobiernos nuevamente tratando de preparar a la gente de qué hacer en caso de un ataque atómico. Em, y bueno, le dicen a la gente básicamente qué hacer, cómo actuar ante un evento de estos. Y Nueva York, esto publicó un video donde hablaba a los habitantes de cómo prevenir y hacía que empezó a hacer esto luego de que Vladimir Putin empezara a amenazar con retaliación nuclear, también asociado hace un poco más de 2 años a la guerra de Ucrania. Em, y bueno, otros medios estatales como rusos emitiendo nuevas amenazas nucleares. Y bueno, esta amenaza no ha sido algo nuevo. La humanidad ha estado muchas veces más cerca de una confrontación nuclear de lo que cree. Hemos estado a segundos básicamente, perdón, a minutos de que se dispararan todas las medidas nucleares. Una fue por fallas bueno, la mayoría han sido por fallas de los sistemas de hecho. Una te comenta acá que fueron simplemente bandadas de gansos que fueron confundidas en un momento por un sistema de alerta temprana de Hawái. Hay otro caso muy famoso de Rusia, em, que fue que en otro de esos sistemas de alerta temprana, vio lo que parecían unos misiles nucleares que se dirigían hacia Rusia, y gracias solamente a la acción de una persona que tuvo la conciencia en ese momento, les dijo que no, que eso no era una amenaza nuclear, porque si era un ataque nuclear, pues no iban a ser dos misiles, iba a ser mucho más. Em, y gracias a eso detuvieron el ataque y después se dieron cuenta que era una falla del sistema. Durante la crisis de misiles de Cuba, en la crisis de misiles de Cuba hubo había un submarino nuclear que estaba en medio de todo el bloqueo naval que habían generado, y el ejército norteamericano empieza a tirar lo que llaman cargas de profundidad hacia el submarino, porque descubrieron que el submarino estaba ahí, y los que estaban en el submarino nuclear pensaron pues que se había desatado una guerra. Y la medida o el plan o el protocolo lo que les decía era lanzar todos los misiles nucleares. Y gracias solamente a uno de los marineros o de uno de los operadores del submarino que se opuso y les hizo caer en cuenta que simplemente que el tamaño de las cargas, que el de las cargas explosivas no era lo suficientemente grande para destruir el submarino, de que eso era una alerta y de que no era que lo estuvieran atacando. Entonces, finalmente deciden, poniendo su vida en riesgo, subir el submarino al nivel de los barcos, y efectivamente era una señal, pero imagínense, por una imprudencia tan decirlo, por una imprudencia tan grande, se pudo haber desatado una guerra nuclear. Si ese submarino hubiera lanzado sus misiles, todos los otros sistemas también se hubieran disparado y pues hubieran empezado un intercambio. Entonces, lo que dice antes es que en el momento en que se dé esto, seguramente la mayoría ni se dará cuenta de que esto va a ocurrir, y es un evento de que ya pudo haber ocurrido en el pasado, gracias a seres humanos que han tenido chispazos de conciencia muy grande, pues nos hemos salvado múltiples veces de esto. Y en la mayoría de los casos, en todos los casos, básicamente no nos dimos cuenta. Bueno, y todos estos temas que estarían por ocurrir se transmitieron desde la antigüedad. Tenemos las profecías bíblicas del libro de las Revelaciones.
Y Dante enfatiza aquí que no es con el fin de asustarnos. Él dice que son verdades que a nosotros, con el fin de que nos pudieran hacer liberar, lo hacen para que estemos alerta, para que nos preparemos, es para que enfaticemos en la preparación, y no para generarnos miedo. Como decimos siempre, y volviendo nuevamente a Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe, y uno no debe condicionar su vida a esas cosas. Si bien yo desde que era pequeño, durante los años de la Guerra Fría, uno veía mucha gente que decía, no, no voy a tener hijos porque en cualquier momento hay una guerra nuclear y porque los va a traer a sufrir, etcétera. Y hoy en día está renaciendo mucho ese tipo de pensamiento entre los jóvenes. Entonces, sabemos que hay un proceso de ayuda. No hace bien a la humanidad que no proyectemos nuestros planes de vida por temas del miedo. Como vimos hace un rato, el mal actúa mucho en función del miedo. El mal siempre nos incita a la no acción. Entonces nosotros, si lo que queremos en la vida es hacer una especialización, Dante predice, arranca a estudiar mañana, como si nada. Si vas a iniciar una familia, iníciala. Si vas a iniciar un proyecto a 10 años, hazlo, porque al final eh, nunca se sabe. eh, y, y detener nuestros proyectos de vida es afectar prácticamente el plan creador de Dios. Em, Entonces, importante que sí, que no actuemos el miedo y simplemente estos mensajes no lo tomemos como que tenemos que estar preparados para el día de ayer. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Antes mucha gente le pregunta de por qué no se fue a vivir al Campito si él tiene ese sitio que va a ser sitio de refugio. Y él comenta que fue una indicación que le dieron desde el principio. Le dicen, si bien tienes que preparar este sitio para que pues, sobrevivan una cantidad inicialmente, creo que eran entre 20 y 60 personas, él le dijeron que la labor tenía que estar en mantener la transmisión. Y por eso en las profecías, y nuevamente volviendo a Mateo 24, se dice que cuando llegue el momento, el que esté en la azotea no baje a buscar cosas, y si está en el campo no vuelva a la casa. Cuando llegue el momento, no va a importar dónde estamos, lo que va a importar es qué hicimos antes, cómo nos preparamos y a quién servimos. Entonces, en medio de este caos, pues no va a haber un gobierno altruista cuando esto se dé, cuando se inicie la gran tribulación, sea por el alón solar, sea por una guerra mundial, sea por el choque de un asteroide. Lo que se sabe es que en ese momento no todo va a ser destruido inmediatamente, van a quedar gobiernos con capacidades tecnológicas, y que aquellos que queden con recursos seguramente van a tratar de acaparar los recursos que quedan. Aquí es cuando veíamos en la línea de tiempo que se habla el gobierno del maligno, el reinado de la bestia, que se nombra en este punto de la línea de tiempo. Y seguramente los gobiernos que queden en ese momento empezarán a tratar de acaparar los recursos que quedan en la humanidad y les van a decir que es por el bien común, que es por la humanidad, que esos recursos ahorita ya no le pertenecen a X o Y país, sino que ahora son recursos de la humanidad y que por eso ellos los van a custodiar para poderlos repartir, y pues al poco tiempo la gente se va a dar cuenta que eso no es cierto. Em, y, y ahí es donde pues se da finalmente, luego de todo ese proceso, la confrontación del Armagedón. Em, bueno, aquí luego la foto del Papa que hablábamos un momento, es en uno de los puntos en el tiempo que Dante interpretaba como que podía ser el momento donde se interrumpe el continuo sacrificio. Esto es el Papa actual orando y dando misa solo en la Plaza del Vaticano. Es una de las posibles señales. También, pues, muchas personas de, han empezado muchas personas de tipo místico han empezado a recibir mensajes, a recibir alertas.
Em, Estos serían como algunos de los puntos de evacuación que estarán sobre la Tierra, protegidos por campos de energía, por grandes cúpulas. Mm, También será función de los 144.000 servir en estos sitios. Em, la gente que sea migra a estos sitios, se alterará su longevidad, no solamente por la ayuda de los seres, sino porque las personas que sean evacuadas van a cambiar completamente sus hábitos. Hoy en día, buena parte de la longevidad que tenemos es, no gracias, sino a pesar de nuestros malos hábitos de alimentación, de la comida sobreprocesada, de inhibidores hormonales que están presentes por la contaminación del aire, y muchas cosas que en ese momento dejarían de existir. Entonces, en ese momento, en ese cambio, además habría una asistencia porque esas personas que sean evacuadas van a ser curadas de todo tipo de enfermedades. Em, la pregunta es no si va a ocurrir esto, sino cuándo. Dante dice que no va a ser dentro de 50 años, que va a ser mucho antes, que esto está más cerca de lo que la gente cree. Y que la pregunta es qué pasaría más bien si esta ayuda de los hermanos o de la Confederación no existe. También que nada, pues la vida mientras tanto va a seguir como la conocemos, nadie tiene la vida como preparada, nosotros o incluso gente que ha sido mucho más merecedora ya se ha ido de este plano, muchos de los justos, y bueno, solamente la providencia de Dios y las acciones conjuntas de la gente determinarán esto, cómo y cuándo va a pasar. Cuando se den los cambios planetarios, cuando se den este traslado de los elegidos hacia los sitios de supervivencia, vendrá un mundo con nuevas condiciones, donde las vestiduras de aquellos que sean dignos serán lavadas, donde donde los velos de la conciencia se van a hacer corridos y habrá una nueva conciencia. Em, en ese momento, pues la Tierra estará activa bajo la Confederación, ahí el contacto pues sería directo con la Confederación. Y va a ser un tiempo de gran evolución, donde llegaría una nueva humanidad y donde serían dadas nuevas enseñanzas hacia la humanidad. O sea, ya con una humanidad que ha podido ascender a la conciencia cósmica, em, serán entregadas nuevas enseñanzas. Aquí es cuando viene el periodo. También está en esta línea de tiempo, al ver aquí a la línea de tiempo. Es este último pedacito, después del retorno de Jesús y donde se habla de 1.000 años y solo 3 generaciones, porque además de que los hombres nuevos o los niños que nacen bajo ese nuevo periodo de tiempo vivirían muchísimo más tiempo. Em, Seguramente Dante siempre comenta que las personas que son rescatadas, em, pasarían a vivir, se extendería un poco su tiempo de vida, un poco más de lo normal que conocemos hoy, pero las personas que nacerían bajo este nuevo mundo y bajo estas nuevas condiciones vivirían de manera natural mucho más tiempo, de 300, 500 años. Por eso es que después de los cambios, solo habría 3 generaciones en 1.000 años de línea de tiempo. Em, entonces, al final de ese periodo de tiempo es donde nace el nuevo ser humano, el ser evolucionado de la raza humana, y es donde realmente se accede a la nueva conciencia. Dante compara esto mucho a cuando, bueno, estaba la ley antigua, que no era ni siquiera ojo por ojo, sino que la ley antigua era, la, la venganza contra el otro. Luego vino la ley del ojo por ojo, luego vino la ley de Jesús de perdonar 70 veces 7 o 70 veces 70, que es la que estamos ahora, y luego de eso vendrían otras enseñanzas acorde a esta nueva conciencia. Bueno, y pues sepamos de que hay lugares, de que esta asistencia existe. Hay lugares como este, como Campo del Cielo, que están siendo preparados. Em, Aquí, pues, cuando se dio la indicación de crear Campo del Cielo, se indicó de que se trabajara en los lugares de supervivencia. Aquí esto era originalmente para 60 personas, es el número que no me acordaba ahora.
y que se almacenaran alimentos no perecederos. Esto fue parecido a lo que hicimos en la casa de Juanito, donde se hizo un arca, es una arca simbólica, donde se ponen unos alimentos no perecederos, se clasifican, se organizan para que se estén recambiando en el tiempo. Y eso es una señal, esto es simbólico, no es que esto haga ya garantizar nuestra supervivencia como en los búnkeres que vimos hace rato, sino es una señal nuestra hacia el cielo de que estamos poniendo esa voluntad y ese sentido de supervivencia. Y esto es algo que, bueno, no es solamente para los sitios de supervivencia como este, sino para que nosotros lo apliquemos con las indicaciones en nuestras propias casas. Y bueno, aquí terminó la conferencia. Pues no sé si tienen preguntas, dudas de lo que vimos. No sé si hay de pronto también preguntas en el YouTube. Hola Raúl. Hola Isabel. No, pues a mí sí me quedan dudas técnicas y logísticas, porque pues si cada persona de los 144.000 va a ser responsable de 7.000 personas, pues es que eso es toda una logística administrativa, operativa en todos los aspectos. Bueno, no tanto en logística, más No, que todo es del nexo, y por eso ahí comentábamos de que serían acompañados de seres extraterrestres, y no, obviamente sí, tienes toda la razón, la o sea, logística es que los que hemos manejado personal, pues es que, o sea, 7.000 personas, hmm, no es capaz uno con los hijos. no es que estos 144.000 sean responsables de la vida de estas personas, porque es más que todo el proceso de despertar. Lo que vimos de las camillas, el momento en que se levantan, y ellos tienen que asimilar este proceso de lo que ha ocurrido, que muchos de ellos ni siquiera van a saber de que hubo un meteorito o que hubo una guerra nuclear. Entonces, es ese nexo inicial. Y sí, obviamente ellos no van a poder, o sea, esos 144.000 no van a poder hacerlo solos. Y sobre todo lo que viene después, este nuevo mundo que se instaura luego, claro, sin la ayuda de arriba, imposible, porque no solamente es crear los No, es campos. que eso es de un grave complejidad, Ujú, correcto. pues, muy grande. O sea, sí. Yo De no hecho, sé por qué habían dado esta conferencia la dan año tras año, ujú, y yo cada vez entiendo las cosas distintas. mm. Sí, a veces hay nueva información. Ahí va a comentar, por ejemplo, eso de que tú dices de la logística. A Dante le muestran este sitio, este es Campo del Cielo, en una experiencia que él tiene. A Dante no lo han elevado muchas veces, lo han elevado como 4 o 5 veces solamente, pero en una de esas elevaciones él lo llevan a la ciudad intraterrena de Erx, y cuando lo sacan en una esfera de traslación, él lo hacen pasar por este sitio, por Campo del Cielo, y le dan una vista de cómo será esto a futuro, por ejemplo. Y no hay esta casa, esta montaña es una montaña pelada, así está hoy en día, pero él ve esta misma montaña y está llena de casas chiquiticas y todas igualitas. Entonces, imagínense, esto seguramente se va a convertir en una ciudadela donde va a haber gente, donde esa gente va a tener que vivir con lo que hay en este sitio, que va a estar protegido por una cúpula, y no van a ser ya 60 personas, sino van a ser muchísimas más personas. Entonces, eso era todo un proceso. Seguramente no conocemos las claves de lo que va a ocurrir para poder generar todo eso, pero seguramente de arriba tendrán que ayudar, y yo creo que también por eso por ejemplo, en la tradición cristiana se habla de la Jerusalén que baja. O sea, prácticamente baja toda esa ayuda, porque de la nada y en otros momentos con solo las manos no vamos a poder ser capaces de generar todo eso sin esa asistencia. Bueno, ¿usted qué sabe sobre el hito del 2030 que coincide eh, el tema de la UNESCO 2030, UNICEF 2030, los judíos el año 2030? Es como un hito en donde va a haber un punto de inflexión. Y les voy a mandar, porque sí me gustaría que analizaran este,
primero que nos mandaras el gráfico inicial que hizo el FUPESINO hace 10 años y compararlo con un análisis cronológico, ese análisis, y compararlo con otro análisis cronológico que les voy a mandar. Sí sería Bueno, bueno que hiciéramos el ejercicio porque todo coincide, o sea, yo tengo una cantidad de información que coincide todo como en los mismos tiempos y es prácticamente que esto para el 2030, final no va más. puede ser que sí, aquí al menos dentro de lo que sabemos nosotros, de pronto no sabemos el 2030, pues más allá de la Agenda 2030 de la ONU. em, Bueno, lo que nosotros siempre, la información que nosotros manejamos desde acá es lo que está en Mateo 24, donde Dios siempre se habla de que el día y la fecha no la saben ni siquiera los ángeles, los que son servidores, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Entonces, de fecha o sea, de FUPEC no tenemos fechas. Aquí se habla del 2000 porque sabemos que eran 2000 años, es decir, el año 2000 después de Jesucristo. Para la Es que lo generación. que les voy a mandar, Raúl, o sea, prácticamente Dante está hablando que el tiempo es ya, o sea, o este Ujú. gráfico de FUPEC. No, Pero eso, hay una teoría que les voy a mandar que habla que hay 7 años de desfase cronológico y esos 7 años de desfase cronológico dan con el 2030. bueno, sí, eso también, sí, el error en el calendario gregoriano. No, lo que quería puntualizar acá es, al menos dentro del, yo sé que hay mucha otra información afuera también, como de pronto en esa parte creo que no estabas conectada, pero como comentábamos, FUPEC es una línea, es un eslabón pequeñito dentro de todo lo que existe del plan. FUPEC tiene que ver mucho con esa misión de los 144.000, con ese nexo entre la parte espiritual y la parte cósmica. Y dentro de ese proceso del plan, FUPEC viene a cumplir una función muy puntual. Pero afuera de esto hay montones de grupos espirituales, grupos de No, religiosos. entiendo eso. Bueno, déjame terminar de explicar. Que tienen otras funciones y seguramente tienen otra información complementaria que seguramente nosotros pues no vamos a poder darte como ampliar más sobre eso. Entonces, pero lo que sí nosotros mantenemos y que se nos ha transmitido mucho es lo que dice el Mateo 24, de que no habrá fecha. Sentimos de que pues, está muy cerca y como tú dices, Dante siente de que esto es ya prácticamente. Pero siempre lo que transmitimos, lo que nos han dicho que transmitamos es de que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Sin embargo, cuando el río suena, piedras lleva, y que todo el mundo esté hablando lo mismo con diferentes inclinaciones eh, de teorías, grados de conocimiento, ciencia, astrología, todo el mundo está coincidiendo. Eso no es gratuito. Bueno, eso sí ya se lo dejamos a la conciencia de cada uno. Respecto al tema de las Biblias, mm, he estado escuchando un señor que hace análisis de las diferentes Biblias que existen. La Biblia Valera y hay una Biblia de 1514 que parece que es que conseguir ese ejemplar, que es una Biblia antes de la Reina Valera, que parece que ese ejemplar es muy difícil de conseguir y el señor hace análisis de eh, versículos de la Biblia y compara las tres y uno queda sorprendido con la diferencia en la narración de los versículos. Usted tiene toda la razón en que uno debe tener mucho y especial cuidado con la versión de la Biblia que uno lee. Mm. Sí, la indicación para nosotros, que nos han dado a nosotros es la de la Reina Valera, seguramente porque es la traducción al español, al menos, no sé en qué versión esté la que me estás diciendo, si está en No hay una español. de 1514, pero no es la Reina Valera, tiene otro nombre. Ujú, sí. Eh, pero Ujú. sí queda uno sorprendido cuando el señor, el teólogo, empieza a leer las versículos, es muy distinto. Ujú. Sí.
O sea, los textos de la Biblia, como bien sabemos, esto mucha gente lo ha criticado, incluso le ha criticado esto a las religiones que son judeocristianas. Tuvo muchas modificaciones durante toda la historia, incluso durante el primer concilio, el mismo Constantino, el emperador, quema todo lo que, lo que había en ese momento, las diferentes sectas que ya existían en el siglo tercero, y él mismo selecciona cuáles eran las que iban a seguir. Y muchas personas han interpretado esto como que eso fue una manipulación del imperio Pero romano. ahí es donde se forma el cristianismo. Ahí es donde se funda como una, bueno, a donde se forma como una religión oficial y que pasa a ser la religión Sí. oficial del imperio. Y eso estamos hablando del siglo tercero. Sin embargo, al menos dentro de lo que nosotros han dado FUPEC, es que muy a pesar de eso y de los errores de los escribas y todo esto, la tradición o el plan divino estaba hecho para que al menos en esa versión de la Biblia se pudiera mantener la esencia de lo que nosotros necesitábamos conocer para el despertar de conciencia. Y que eso fue ayudado. De hecho, hay un pasaje con ese mismo emperador que les digo que hizo esto, que aparentemente manipuló. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Alex. Em, Y él recibe unas visiones antes de hacer esto, antes de juntar a todas las sectas cristianas de la época. Y él recibe, por ejemplo, el símbolo que hasta hoy en día es el símbolo del Vaticano. Él tiene una serie de visualizaciones donde él era en ese tiempo era un militar romano antes de que fuera emperador. Y él recibe unas visiones donde recibe primero este símbolo y luego él es el que encausa para que el Imperio Romano asuma o adopte la tradición cristiana dentro del imperio. Y él es el que lo oficializa. Entonces, lo que a nuestro entender se dio en diferentes momentos fue intervención de la Confederación para que se mantuviera la esencia de las enseñanzas éticas, morales, espirituales y de lo que vino a ser Jesús, para que en esta época pues sirviera de punto de despertar para la humanidad actual. Obviamente para una parte de la humanidad, porque en otras pues hay otros textos y otras enseñanzas que igual se recibieron por otros lados, pero que si nosotros comparamos pues mantienen una esencia, saben que va a haber una tribulación, saben que van a haber una ayuda y se mantiene como las partes principales del mensaje y del proceso del plan cósmico. Ok, muchas gracias. Bueno.
Bueno, no sé Por YouTube no, por YouTube no, no hay ninguna pregunta, ningún comentario, nada acá. Ah, bueno, no sé si ya leíste este de Luján, pues con algo que tú preguntaste entre la diferencia en la meditación y oración. Luján dice, la chispa divina interna se activa con la oración. Ujú. Sí. Sí, en la meditación crística solar, varias de las cosas que pueden hacer que a veces no son muy sencillas por otras vías. Bueno, veíamos, esto lo dice Dante en esta conferencia en particular, él habla de que la meditación, por un lado, es eh, un mecanismo que ayuda mucho a unir o a armonizar lo que es todo el eje mente, cuerpo y espíritu. Y esto potencia mucho el trabajo de la oración. Y entre las cosas que podemos hacer con la meditación crística solar, si alguno ha hecho, por ejemplo, las meditaciones de Dante, donde se utiliza la meditación crística solar en la limpieza de larvas espirituales, nosotros sabemos que en todo nuestro proceso de vida, em, por nuestros errores acumulados, por cosas malas que también hemos hecho, pues también se nos han podido acoplar unidades espirituales que no son afines a nuestra línea evolutiva. Entonces, cuando hablamos de activarla, muchas veces está asociada a esa limpieza de que esas unidades espirituales que no corresponden con la línea evolutiva se puedan desacoplar. No es que se destruyan porque las unidades espirituales no se deben destruir, ellas siguen su evolución simplemente en otra línea, una otra línea que le sea afín a su momento evolutivo. Y también se puede limpiar y proteger esa chispa divina. Adicionalmente, como ven, siempre la meditación, al menos la crística solar, empieza invocando la luz del Espíritu Santo siempre desde esa chispa divina que es la que nos une al todo lo que es. Es la manifestación principal de Dios en nosotros. Entonces, sí, sí, de acuerdo con lo que dice Luján, ese es otro de los puntos importantes en la meditación, aparte pues de lo que comenta Dante en la conferencia. Una pregunta o una cuestión. ¿Cuál, de fondo es lo mismo, pero cuál creen ustedes que es la diferencia entre la meditación crística solar que está en la página de Dante, la que dura 14 minutos y pico, y las meditaciones que se hacen los sábados, por ejemplo, esas meditaciones grupales? Mm. Que, digamos, la experiencia no es la misma. Por lo menos desde la punta del iceberg, de lo que se ve, digamos, que es lo que uno siente, Ujú. lo que uno percibe. Hay una clara diferencia. Sí. No, si ustedes han, la que está en la página, que cualquiera la puede acceder y hacerla, es como la guía básica. Em, es la guía básica para hacer cualquier meditación. Ustedes ven que la estructura siempre se mantiene, digamos, lo que el inicio, donde se pide la energía, donde está baja. Por cierto, otras tradiciones de otras líneas de trabajo también parten de esa misma invocación. Algunos lo llaman el Merkaba. En la tradición católica es el Espíritu Santo, el mismo que baja durante la consagración de la hostia. Y diferentes tradiciones le han puesto diferente nombre. Entonces, esa estructura es la misma, es decir, la esencia que actúa viene siendo la misma, pero ustedes ven que hay variantes. Dante mismo es la misma meditación crística solar, pero puede estar más orientada a salud, a irradiar el planeta, a lo que comentábamos ahorita de las larvas espirituales o las larvas mentales. Larvas mentales sí a veces se tiene que quitar o destruir la estructura que se genera, las unidades espirituales a poderlas desacoplar. Y las que hace puntualmente Dante en los sábados, si bien arrancan con la misma invocación básicamente, de la misma luz del Espíritu Santo, se canalizan en su momento. Y a veces ustedes ven que los que han estado en las conferencias del sábado, él la canaliza, es la misma energía, pero de una forma diferente. A veces como un pulsar, a veces como una energía tubular, a veces como una cascada, a veces como una antorcha. En el fondo, la misma energía del Espíritu Santo, pero direccionada de una manera diferente. Pero como lo han hecho en la de Luza o en la de Cristina, en su momento es guiada directamente por los hermanitos y pues se dan diferentes variantes. Entonces sí puede haber una ayuda diferente,
porque bueno, está también la energía del grupo que se conecta, el proceso de ayuda que están haciendo los hermanitos al trabajo de Dante. Entonces, bueno, puede tener accionar en diferentes aspectos de nuestro ser, acumularíamos normalmente. Sin embargo, pues no es que sea un requisito, también quiero aclarar, no es que el que no participa de esa meditación no va a evolucionar. Así sea la más sencilla, y eso es lo que quiero aclarar, va a servir a la final, va a cumplir con el mismo objetivo. Sin embargo, yo diría que son como algunas gracias que se dan cuando se toman acciones diferentes. En este caso, pues el apoyo que se está dando a la misión y por eso se dan esos momentos donde puede haber un poco de asistencia especial. Bueno, sí, si no hay más dudas, entonces vamos a hacer un pequeño pedido de luz para cerrar la reunión. Raúl, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por estar hoy. Algo que quieran compartir? Yo me quedé como un sueño lúcido y Ujú. pasaron muchas cosas, pero no recuerdo qué fue, pero yo sabía que eran importantes. Sí, muchas veces Dante comenta que incluso a veces tenemos también como incluso a veces ni recordamos nada, como un espacio en blanco. Y a veces también es algo que generan bueno, dentro de lo que tengan que manejar, que intervenir arriba. Pero bueno, interesante y bueno, ojalá puedas hacer conciencia luego de qué fue. Sí, 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 pero es hoy- que yo me daba cuenta y yo, ay, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Mm. Muchas veces, ¿Y Dante, a Luján cómo le fue? Por lo que nos comenta en la meditación y por lo que lo hacemos siempre al final, es porque en la meditación se consolida mucha de la información que vimos en la conferencia a veces en ese estado de meditación, es que realmente entendemos los conceptos que necesitamos. Entonces es como ese espacio donde de arriba nos ayudan a abrir la conciencia. Qué pena, y Luján iba a hablar. no, 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 está bien, estabas por hablar. No te quería decir, justo mirá, a raíz de la pregunta que te hice hoy, ¿no? De la diferencia. eh, Cuando empezaste la meditación, al toque enseguida sentí como la leve presión aquí, suavecita. Me pasa muy seguido, digamos, pero es cuando son meditaciones grupales por lo general, o meditaciones de los sábados, esas meditaciones largas. Rara vez, alguna vez en esa corta de 14 minutos que está ahí, alguna vez quizás, pero entonces sentí eso. Y después durante la meditación, un desastre, mi cabeza iba para todos lados, digamos, ruido, imágenes del ruido, del computador, ¿no? Y, pero también me pasa algo que no sé si será lo mismo que menciona Rodrigo Cibreiro, el que conduce, el que está contante, ¿sí? Colaborador o el miembro del FUPEC. El que le Él maneja. siempre, ajá, él siempre dice que cuando está en el campo del cielo y medita, a veces siente esa necesidad incontrolable de mover las piernas y eso. No sé si será lo mismo, pero yo sufro del síndrome de piernas inquietas, eso que a veces cuando uno está cansado, ¿viste? Le dan como esa gana de sacudir las piernas, así, que se exacerba más cuando uno toma mucho tinto, todas esas cosas. Y eso sí, por lo general le da a uno cuando está cansado, ¿sí? Pero entonces cuando a esta hora, un viernes, bueno, con todo el trajín de la semana, muchas veces cuando estoy cansado así, y yo creo que es más por la energía que baja, a veces también me pasa eso de la necesidad de mover las piernas, ¿viste? Así como es difícil mantenerlas quietas más de un minuto. Y yo creo que, si bien tengo eso, yo creo que es como, Pero no es una liberación de energía como equilibrar el eje energético, ¿no lo siente así? Porque a mí se me mueven las piernas. Yo a veces siento que las piernas tiemblan y se ponen rectas, pero es como la línea de energía. esto es como un fastidio, digamos, como que una necesidad irrefrenable de mover las piernas, así como de sacudirlas. Pero yo creo,
Es mi forma de interpretarlo, pero vaya uno a saber. Yo Mm. siento que es como un cuerpo cansado que recibe energía que no necesita, sí, o sea, uno tiene que estar más descansado para soportar esa energía. Entonces siento que hay un desfasaje entre lo que necesita y lo que baja, ¿no? O sea, es como un computador viejo y con un sistema operativo nuevo, digamos, la misma lógica, ¿no? O sea, siento que es cuando uno está cansado que me agarra eso así, digamos, porque cuando estoy bien, cuando lo hago de día no pasa nada, ¿sí? Entonces, más allá de eso, yo creo que es la energía que baja, digamos, ¿no? Esa necesidad. ¿Por qué? Lo relaciono con lo que dice Rodrigo siempre, ¿no? Que le pasa en campo del cielo, que obviamente hay más energía y por la jornada y el espacio y todo eso, le pasa mucho eso. No sé si sufre de síndrome de pierna inquieta, no sé, pero intuyo que es algo parecido así, digamos, lo que me pasa, digamos, ¿no? Ujú. Sí, puede ser una combinación de cosas. Uno puede ser eso, lo que dice Rodrigo. Te digo que yo también sufro de lo mismo porque es heredado de mi madre. Y bueno, los médicos le dan una explicación. Aparte de eso, es como una necesidad de activar el metabolismo, ese proceso de autoestimulación. Eso tiene un nombre. Sí, creo que esa es autoestimulación. Eso ayuda cuando el cuerpo siente que necesita activar un poco el metabolismo. Eso puede ser. Pero obviamente, si hay una irradiación externa y además se está sintiendo la presión acaso en la pineal y que hay una irradiación, pues también seguramente puede, em, puede disparar un poco más el tema. Y yo creo que a la mayoría nos ha pasado, cuando nosotros empezábamos a meditar las primeras veces, siempre sentíamos, a veces era eso, los pies, o a veces nos picaba por todo lado, tratábamos de sentirnos parte del proceso de la práctica de la meditación. Con el tiempo eso se le va quitando a uno. A mí me pasaba mucho y fue muchísimos años en que no podía quitar eso. Y de un momento a otro, pues se fue, al menos dentro de lo que yo lo manejé, uno fue buscando de pronto la posición más cómoda del sitio, digamos, de que uno se sintiera completamente cómodo para hacer la meditación. Eso fue uno. En algún momento me tocaba poner almohadas y todo para que no sintiera nada. Y a mí me funcionó eso en ese momento. Y después ya lo podía hacer en otro lado si no me pasaba. Entonces, bueno, y hay una cosa que he notado que ayuda mucho a que uno se le quiten todas esas sensaciones y que le pueda ayudar a uno es antes de la meditación hacer estiramientos. Eso ayuda a quitar, eso aligera un poco la circulación y ayuda a que cuando uno se trate de relajar durante la meditación sea más fácil. Incluso es algo que lo ayuda a uno también a dormir mejor y hacer otras cosas. Eso es similar a lo que en el yoga hacen, de que con todas estas asanas eh, facilitan la movilidad del cuerpo, ese que está más ligero. Y por eso muchas veces en esas prácticas, luego de que se hacen las asanas, se termina con una meditación porque el cuerpo está más preparado para esa actividad. Bueno, Nadie más va a decir nada, o sea, no, no, eso es voluntario. O sea, voluntario es voluntario. O sea que no, el que sienta y si no, pues bueno, de todos modos, muchas gracias por acompañarnos. Si hay, no sé si hay alguna pregunta, no sé, Janet, María Cristina, Ben, Mauricio o cualquiera, con gusto. Y bueno, si no, aquí los esperamos para la siguiente reunión, pues recordarles que sí, mañana está esa conferencia muy especial de antes siempre, para los que puedan estar ahí. Eso pues lo hace, él lo hace bien, lo transmite vía internet y como comentaba hace rato Luján, pues siempre es una experiencia linda la meditación que se hace grupal. Entonces, para los que quieran y puedan, ojalá pues puedan acompañarlo y si no, pues bueno, nos veremos la próxima vez acá.